Hoy, 11 de septiembre de 2024, en los primeros minutos de la mañana, se aprobó en el Senado de la República la reforma al Poder Judicial. Esto que se fue conocido como el Plan C, que cuando el presidente López Obrador lo planteó hace varios meses, parecía que no iba a ser posible, pues ya fue posible y de eso vamos a hablar hoy. Estamos en Estación Averno, bienvenidos. Estamos aquí con el Fisgón, ¿cómo ves, Fis? Pues muy interesante lo que pasó con este gobierno. Nadie pensaba que el Plan C se pudiera concretar y pues la verdad es que ya se concretó, y no solo eso, sino que es decir, se aprobó la reforma judicial en lo general a las 12:05, en lo particular después de las 3 de la mañana. Uh-huh. Y ya fue aprobado en varios congresos estatales, entonces va avanzando muy rápidamente, y esto implica, entre otras cosas, que no se va a poder hacer la guerra judicial que sí se hizo en este sexenio. Exacto. Y para hablar de esto... Para hablar de eso está con nosotros Julián Atilano. Julián, bienvenido, muchas gracias. Muchas gracias. Un placer que nos acompañes caminando y me detuve aquí en la estación. Sí, qué bueno que decidiste bajarte aquí un ratito para platicar con nosotros. ¿Tú eres politólogo? Sociólogo. Y eres sociólogo, pero das clases en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM también, ¿verdad? ¿Y cómo viste esto? Hace algunos meses, yo me acuerdo cuando López Obrador, creo que debe haber sido en una mañanera, después de que se le rechazó su proyecto, su propuesta de reforma constitucional, pues él estableció esta estrategia de esperar las elecciones, en las elecciones lograr mayoría calificada y en el último mes de su sexenio mandar la reforma para que fuera aprobada. Yo recuerdo cuando lo oí dije, qué buena estrategia, vamos a ver si funciona. Y funcionó. Pues no hubo sorpresas en realidad el día de ayer. Hay personas que han dicho que esto responde a una venganza, que esto responde a que un día amaneció enojado. Que porque no se paró, que porque no se levantó ahí de la silla. Y realmente es algo que se ha venido discutiendo desde hace muchos años. Es más, recordemos desde el 2006, cuando pues prácticamente el Poder Judicial operó en contra del triunfo de López Obrador. Desde ese momento, por contar un ejemplo político, pero bueno, en el día a día todas las personas hemos sufrido o padecido los inconvenientes que significa la corrupción del Poder Judicial. Uh-huh. Entonces, ni es algo que se le ocurrió al presidente López Obrador, y es más, hace unos días también se comentó, no sé si lo dijo un senador, senadora, que al principio del gobierno, el mismo López Obrador dijo, si yo pudiera promover una reforma en este momento, sería la del Poder Judicial. Sin embargo, había otros tantos temas también muy importantes que había que impulsar, uh-huh, y que se necesitaba la mayoría calificada, como es las reformas constitucionales en torno a los programas sociales, y entonces también estratégicamente se piensa la reforma al Poder Judicial hasta el final del gobierno. No tuvo la mayoría, democráticamente no la tuvo a principios en febrero, a principios de este año, y justo promueve esta propuesta. A mí también cuando escuché dijo, nos vamos con la mayoría calificada en el voto del 2 de junio, me pareció que iba a ser algo complicado. En realidad no se consigue en Senado, se consigue en diputados, pero bueno, también el oficio político propio de los senadores, de la bancada de Morena, pues logró que se consiguieran los 86 fabulosos uh-huh votos que se necesitaban. Nadie puede regatear que son 85, 86 se consiguieron. 86. Y a la oposición le faltaron los 43 votos que le faltan. Ahora sí, les faltan los 43 a ellos. Sí. No, ahora, hay una cosa, 41, ¿no? Sí, 41. Ahora, hay varias cosas que hay que señalar de esta estrategia. Esta estrategia no solamente fue fundamental para sacar adelante el Plan C, pero le ayudó muchísimo a Morena a conseguir la votación que obtuvo en las pasadas elecciones. Es una estrategia integral, es una estrategia muy completa. Permitió que se organizara además la sociedad alrededor de cosas muy concretas, ¿no? De demandas muy concretas ligadas al proceso electoral. Y hay que decir una cosa también, que esto siempre hay que entenderlo. Dicen los heridos del Poder Judicial, la gente que está lastimada por la reforma. Los damnificados. Que fue un acto de venganza, que fue una cosa que López Obrador se sacó de las narices, etc. No es así. Es decir, López Obrador desde siempre planteó cambios importantes al Poder Judicial.
planteó desde tiempos de Saldívar que se hiciera una reforma, les ofreció a los jueces que ellos hicieran su propuesta, ellos dijeron que no, ellos echaron todo esto, ellos son los que le frenaron este cambio, y bueno, el problema es que sí es una demanda muy sentida del pueblo de México, y yo estoy convencido que la gente iba a impulsar esta reforma judicial. Si no era ahorita, iba a ser dentro del año, dentro de unos meses. Es decir, es una demanda muy sentida de un pueblo que se está movilizando y que se está empoderando. Sí, el resultado del 2 de junio fue un refrendo al gran trabajo de López Obrador, de la 4T, incluso también de los propios gobernadores y gobernadoras en todo el país, pero también fue un resultado de, como bien dices, hacer un marco teórico, simbólico, conceptual, narrativo, como lo quieras ver, hacia la gente. A mí me parece muy penoso cuando analistas señalan que la gente es ignorante, es tonta y no sabe votar. A ver, desde hace muchos años en México la gente sabe votar en bloque o diferenciado. Lo hemos visto en innumerables situaciones. Si no, no se entenderían las alternancias. Si la gente votara inconscientemente como autómatas en bloque, no se entendería ninguna alternancia ni gobiernos divididos en los estados. Hay una reflexión al respecto. Y en ese sentido, que la gente, que nosotros, bueno, fue en mi caso, seguramente ustedes también nos hayamos parado delante de la urna y votar conscientemente en bloque las 5 o 6 boletas, dependiendo del lugar, a favor de un proyecto político, pues habla también de la concientización, la politización de la gente. Antes de entrar al aire comentábamos, seguramente ya han visto quienes nos escuchan esta escena de la pareja ya de adultos festejando la votación. A ver, fue a las 12:05, 12:03 de la noche, de la madrugada. Generalmente, pues las personas no se desvelan tanto. ¿Cuánta gente estaba viendo el canal del Congreso a las 12 de la noche? Al menos en Twitter, 333. Yo lo estaba viendo en Twitter y decía ahí que eran 300. Lo más que llegué a ver fueron 380 y tantos mil en algún punto en el momento de la votación. Hay que sumarle las de YouTube, hay que sumarle las retransmisiones, hay que sumarle las que indirectamente estaban atentas o atentos. O sea, gente a las 12 de la noche, un martes, viendo el canal del Congreso. O sea, yo creo que ni se lo esperaban. Seguro alguien dijo, hay que monetizar esto en este momento. Pero eso ha sucedido a lo largo de todo el sexenio. Esa monetización es real y ha sucedido. Yo recuerdo cuando se estaba discutiendo en el INE si se le daba el registro al partido, por ejemplo, México Libre de Calderón, y todos estaban pendientes de esa discusión. Realmente la gente está muy, muy, muy politizada y está muy interesada en todos estos casos, que es, yo creo que lo ideal, pues. Claro, la cosa pública de la cual todos debemos estar interesados. Y algo que me parece que es muy importante a esto que listaba el Fisgón, de las cosas que fue haciendo López Obrador en relación a la reforma, pero yo creo que en general, que todo es totalmente público. Sí, claro. O sea, todo es abierto, se explica, esto va a ser así y asá, ¿no? O sea, esta estrategia que hizo para el Plan C, lo hizo totalmente abierto, pues. No hay nada que esconder, no hay nada que hacer en lo oscurito. Es más, incluso para mi gusto, el Plan C, en algunos criterios, tenía menos fuerza que el Plan A. O sea, también ha habido un cambio, ha habido una reflexión. Tampoco que digan los legisladores y las legisladoras que no tuvieron tiempo de discutirlo. Además de que modificaciones, ¿no? Además de que tuvieron tiempo de leer el dictamen, la propuesta, desde febrero se está discutiendo legislativamente porque se votó en contra en febrero. Dos veces se votó en contra. Prácticamente estaban muy conscientes de lo que se estaba discutiendo, y el punto que señalas es fundamental. Se pone al pueblo en el centro del debate público. Esta es la victoria del pueblo. A mí me encantó cómo Noroña, el senador, al final vota y dice, le cumplimos al pueblo. Tal cual, ese es el sentir de la población. La gente está a favor de este proyecto político, y decir que no se entienden, a ver, por favor, tampoco el pueblo tiene que entender absolutamente todos los detalles de una reforma política de ese calado. Ni siquiera los senadores y senadoras saben perfectamente todos los puntos, pero en términos generales la idea es clara y ha sido transparente el presidente. Se busca, y los legisladores, se busca democratizar al Poder Judicial, y hay un serio problema de corrupción. Recordemos también el discurso de Elenia Batres, cuando está con los senadores y senadoras,
y habla del porcentaje de tesis que se discuten al interior y habla que prácticamente 80-90% son tesis que se discuten en torno a beneficiar a los oligarcas y al gran capital. Y un menos del 5% son temas de derechos sociales, ¿no? Entonces también el pueblo sabe perfectamente que el Poder Judicial es un órgano que está cooptado por la oligarquía. Y hay una cosa que planteó Claudia Sheinbaum hace unos meses que me parece fantástica, que dijo que es el momento de separar al Poder Judicial del poder económico. Eso. Y ese es parte del problema. Ahora, hay una cosa que es muy curiosa, la actuación de la oposición a mí me parece que ha dejado mucho que desear. Por ejemplo, esta cosa que Kenia López Rabadán en una mesa dice, es que es un documento de 400 cuartillas, y Hamlet Almaguer le dice, son 200. El otro día que de repente dice Ricardo Anaya, es que no tuvimos tiempo de leer la minuta, son 44 páginas, están para eso. Bueno, para su él trabajo sí, es leer eso, 40 su chamba páginas. es eso. Sí ha de ser complicado. Pues sí, pero Lo lees en el baño incluso. Estaba con todo esperando respeto, que saliera ¿no? en audiolibro. sí, pues sí. No, pero sí estamos hablando de un cambio importante en la sociedad, ¿no? Sí. Y cómo se refleja este cambio incluso en las redes sociales, que es una cosa que tú trabajas. ¿Cómo se está reflejando porque yo sí percibo que hay un cambio en las redes sociales. Las redes sociales irrumpieron, implicaron cambios muy benéficos, democratizaron la información de golpe, pero ya han cambiado. Sí, ya hay como, obviamente, la reacción iba a intentar apoderarse de las redes sociales, ¿no? Y ya lo están logrando. Hay una dinámica un tanto, no compleja, pero sí no homogénea dentro de las redes sociales para entender cómo, no sé, yo lo anclo prácticamente desde el sexenio de Peña Nieto, cómo las redes sociales han tenido una participación muy efectiva vinculada a la sociedad, ¿no? Y cómo ha sido este trayecto. Pero en este momento lo que sí vemos es que las redes sociales sí son un espacio totalmente, más bien son una herramienta para la sociedad, para el pueblo de México y de alguna forma para tratar de contrarrestar esa sobrerepresentación que hay en los medios corporativos. Ese es el principal... Sí lo es. No, sí. Ese es el principal como espacio que tienen las personas. Sin embargo, eso no quiere decir que sean así como a rajatabla las benditas de redes sociales. Son realmente un espacio importante. Hace rato hablaba de la distinción de las plataformas, porque si vemos en Twitter, pues en Twitter no vemos esa herramienta total de la gente para tratar de hacer un balance en torno a la discusión pública frente a los medios corporativos. Ahí vemos que está dominado principalmente por narrativas de derecha y que están infladas mediante cuentas automatizadas, por bots, por los propios los trolls, los algoritmos. Entonces, a veces se cae en la fantasía de que lo que se está comentando en Twitter es de alguna forma el resultado de la conversación pública a nivel nacional y no necesariamente. En realidad, Twitter es la que menos contenido orgánico original tiene, o sea, no llega a superar en conversaciones políticas el 20% los tweets originales. Bien. Lo demás es sobre representación, o sea, es retuiteo. La dinámica es muy sencilla. Tienen un grupo de personas que son los que tratan de impulsar las narrativas y entonces lo que sucede es que se retuitea y alguien entra y ve Twitter y dices, claro, la reforma política es una basura, pero en realidad no. Entonces hay que salirnos de ahí y ver la discusión en otras plataformas. Vemos incluso Facebook, YouTube, y la cosa es totalmente distinta. Si no, no se entendería el triunfo apabullante de Claudia Sheinbaum en el resultado electoral. Incluso, ya en los últimos días no hubo estrategias coordinadas en Twitter para tratar de impulsar una idea, porque ya no estamos en campaña. Quien le invierte, pues dice, aquí ya no le voy a entrar. Y entonces la configuración fue diferente. A ver, yo te tengo una pregunta. ¿No será que después de esta reforma judicial, lo que procede, el paso siguiente, el siguiente paquete de reformas, tenga que también contener una reforma a los medios? Pues es la gran, aunque se escuche a cliché, es la agenda pendiente totalmente, o sea, y no solo a los medios, regulación a las plataformas principalmente, o sea, hay una ausencia en Latinoamérica, esto es una cosa de la región, hay una ausencia de regular las plataformas sociodigitales. A ver, las plataformas sociodigitales se han querido vender como un medio para la conversación pública o como el espacio que tiene el monopolio de la ampliación del espacio público. Es decir, el espacio público se amplía gracias a Internet
Y entonces las plataformas lo que han hecho es parcializar esa discusión pública en torno a sus dinámicas, a sus criterios, al modelo de negocios. Y si un día te queremos censurar a ti, Fisgón, o a ti, Hernández, lo vamos a hacer porque pues nosotros decidimos. Y no tiene que ser de esa manera. Entonces, sí es urgente que haya una regulación. Hay muchos temas a debatir y sí es una de las agendas pendientes en la Unión Europea. Sí se ha avanzado un poco, justo como Unión tienen el poder frente a estas grandes empresas que son realmente muy poderosas y la capacidad que tienen de influencia de lobby es muy, muy importante, ¿no? Entonces, sí a la reforma a medios y sobre todo regular las redes sociales, o sea... Oye, y hace un momento decías que Twitter específicamente pues ya no representa realmente lo que sucede en la realidad por el manejo de bots, de algoritmos y tal. ¿En algún momento lo fue? En algún momento cuando empezó Twitter. No, porque aunque antes no había un sesgo algorítmico, es decir, la influencia del algoritmo tan descarado como ahora, estaba totalmente sesgado a gente, digámoslo así, es el wokismo estaba así presente en Twitter, estaban pues gente liberal con capacidad de acceso a esta plataforma. A ver, en 2009, fíjate, había 5,000 tuiteros y tuiteras en México en 2009. Y en 2009, no sé si se acuerdan, estaba el debate de democracia real ya en México y el del voto nulo. Desde Twitter, y desde Twitter se alcanzó cierta influencia. Es decir, siempre ha tenido un carácter influyente en la opinión pública, pero siempre ha estado sesgado a un liberalismo en el mejor de los casos. Ahora ya es un completo cochinero. Y con la compra el que lo haya comprado Elon Musk ha influido, bueno, recientemente. Pues en realidad no, o sea, no ha habido grandes cambios. En realidad lo que cambió fue el modelo de negocios, o sea, pues ya se cobra, si quieres ya pagas, puedes editar, etcétera. Pero la línea sigue siendo la misma. Creo que avanzó y puede ser muy polémico lo que digo en términos de la como pluralidad, es decir, ya hay menos censura. Antes estaba muy censurado, nos guste o no. Para mi gusto, haber sacado a Donald Trump fue un acto de censura de la plataforma, por más que haya dicho lo que haya dicho. Y ahora como que se está regulando eso, pero en esta ampliación de la pluralidad, pues está atascado de pornografía, está atascado de contenidos que están ahí para enganchar a los usuarios. O sea, al final lo que ellos quieren es que haya tráfico y la promesa que dijo de quitar las cuentas automatizadas, los bots, pues nunca sucedió y no va a suceder porque ahí es una gran entrada de dinero, ¿no? O sea, pensemos que las plataformas operan en función de su modelo de negocio, del business. Así operan y así van a seguir. ¿Qué porcentaje de la población en general en México se informa a través de las plataformas? O sea, de Twitter, de YouTube, de Facebook. Pues mira, es que hace muchos años escuché a Manuel Castells decir lo siguiente, y es que ya toda la gente está conectada, metafóricamente. Al final siempre te llega información vía redes, aunque no quieras, porque estás en tu casa y el hijo le dijo a su mamá, ya viste lo que sucedió, etcétera. Entonces, las mediciones pues son realmente inexactas, porque al final mucha gente se entera. Y el problema con eso es que hay mucha desinformación circulando en las plataformas digitales y hace que la desinformación pues fluya de forma imparable, ¿no? Pero así la cifra exacta no sabría decirte. Yo lo que diría es, está muy amplificado el consumo, igual Twitter, ¿no? O sea, parece una plataforma muy pequeña, pero en realidad sí tiene cierta influencia en términos de opinión pública, sobre todo lo que ya toda la gente dice, el círculo rojo o la gente hiperpolitizada. Pero mira, hablando de desinformación, yo creo que una de las cosas que jugaron un papel, la desinformación jugó un papel muy importante en el debate de la reforma al Poder Judicial. Y en los días previos a la reforma vimos un relato que decía que los jóvenes se están movilizando en contra de la reforma, y esto es como el revivir del 68 y tal. Te voy a decir una cosa, esto es un relato que ya se lo habíamos escuchado a Enrique Krause y a otros intelectuales en varias ocasiones. Ya lo habían dicho, ya lo habían planteado. ¿Cómo es posible que se reviva de esta manera? Y lo que es increíble es que cómo es posible que echen a andar este relato cuando va tan a contrapelo de lo que vimos en las calles unos días después, donde vimos a miles y miles de jóvenes manifestarse a favor de la reforma, y además jóvenes muy informados. Sí, luego escuchamos a gente, de... sí, claro, mucha gente de la que estaba en contra de la reforma la entrevistaban y decían unas cosas increíbles, te dejaban ver que no habían leído nada,
que les habían contado un chisme y les habían calentado la cabeza, pero no estaban enterados. Es decir, ¿qué hacer para combatir estos niveles de desinformación y para combatir estas narrativas? Es que lo que creo es que hay una sobreexposición de esas narrativas. O sea, yo escuché a uno de los liderazgos que también en esta estrategia de los medios es inmediatamente tratar de construir un liderazgo para darle cierta como homogeneidad al movimiento, porque en realidad fueron unas cuantas manifestaciones. Particular, claro, como siempre ha sucedido. Y entonces yo lo que digo es que hay una sobreexposición porque, a ver, Claudia Sheinbaum ganó sociodemográficamente en todos los sectores, incluidos en los jóvenes, mujeres y hombres, ganó abiertamente. Ahora, ¿quiénes son quienes están participando en estas manifestaciones? Son personas con intereses, ya sea vinculados al Poder Judicial, porque ahí trabajan, o vinculados a escuelas de derecho, que la mayoría eran de universidades privadas, salvo la Facultad de Derecho de la UNAM, por ahí una FES y por ahí otra universidad. El hijo del socio de Claudia X González no vas a hablar en este programa. Por ejemplo, él dijo que desde que él salió a manifestarse, no había sucedido algo parecido desde 1968. Ustedes no se movilizaban. No se movilizaban. Desde el 68. Es realmente dramática la desinformación que tienen. Entonces, yo creo que siempre van a existir personas que se alinean con el discurso liberal. En suma, lo que quiero decir es que no nos espantemos tanto con la desinformación hacia los jóvenes, porque creo que cuantitativamente podemos decir que sí están informándose y quienes no, sí hay que hacer una chamba de información todo el tiempo, constante, de múltiples formas, desde los medios, desde las propias redes, programas como este, pero no caigamos en este truco de que es la gente movilizándose, cuando es realmente un grupo muy pequeño. No vimos al pueblo apoyando, o sea, ni siquiera al pueblo de derecha apoyando estas manifestaciones. ¿Dónde estaban? Ni siquiera el pueblo que trabaja en el Poder Judicial acudió masivamente a estas cosas. Es decir, en el Poder Judicial se calcula que trabajan cerca de, no sé si 40 y tantas mil gentes o 50 mil gentes o 90,000, hay quien decía. Pues las manifestaciones no fueron de esa dimensión. Estás hablando de gente que trabaja. Así es. Y gente también, por ejemplo, ayer en el atentado en contra del Senado, había priistas, panistas. A ver, recordemos que el PRI está en unas calles de Reforma Insurgentes. Está ahí la base más joven, paradójicamente, del PRI, entrando y destruyendo la Cámara de Senadores, que, ojo, no está mal, pero también nos está hablando que no es el joven o este arquetipo que quieren construir del joven consciente que está en contra de la reforma. No, son las fuerzas básicas del prismo que están ahí y que creen, en todo caso, otros jóvenes, como son los que estudian Derecho, que va a haber o sea, ellos lastimosamente creen en este mito de la meritocracia. O sea, se ha comentado, muchos les han comentado, que creen que por estudiar Derecho tienes básicamente todas las probabilidades de poder avanzar en la carrera judicial, cuando no es así. O sea, penosamente los jóvenes de Derecho de la UNAM no saben que son las personas que menos probabilidad tienen de avanzar en la carrera judicial, lamentablemente, pero traen un discurso totalmente interiorizado de que, pues, queriendo pueden llegar a donde deseen. Sí, básicamente estas manifestaciones se nutrieron de los pocos trabajadores del Poder Judicial y de lo que queda de la María Rosa, ¿no? Incluyendo a PRI, PAN, Claudio X, y toda esta gente, ¿no? Y los jóvenes como Guadalupe Acosta Naranjo, Fernando de los Arana, jóvenes rebeldes, Krause. Pero fuera de ahí realmente no, y siguen siendo los mismos que vienen movilizándose todo lo que pueden, más o menos, pues desde el año pasado, ¿no? Así es. Y además algo que me llama la atención es que tampoco es que no haya existido una ofensiva de oposición para movilizar a la gente. En Twitter, pero sobre todo en la radio, yo escuché muchos locutores y locutoras hablando todo el tiempo, a todas horas, en contra de la reforma y dándole voz a los opositores que estaban en las calles. Eso, para alguien que está en contra, hubiese sido una motivación para al menos irse a parar al centro a ver qué estaba sucediendo, y no fue así.
Es decir, podemos decir que fue un fracaso la campaña de la oposición en los medios corporativos para promover y movilizar a la gente. ¿Qué nos quiere decir esto? Entonces, que la gente es consciente. A ver, el 70% según encuestas incluso de derecha o liberales mencionan que la mayoría está a favor de que se vote a los jueces, magistrados, etcétera. Es decir, entienden la reforma en términos generales y están a favor de que esto suceda. Puede haber polémica, puede haber detalle, que cómo va a ser, que si ponen la lista, etcétera. Pero la gente en general está a favor. Y no vimos a la oposición de la Ciudad de México que escucha estos medios corporativos saliendo a apoyar a la manifestación. ¿Por qué no salió a votar? Perdón, a apoyar. Yo creo que hay una crisis, entre otras cosas, de los medios. Hay una crisis de credibilidad profunda en estos medios. Y aquí hay una cosa muy curiosa, porque sí se está dando un debate que tiene que ver con cosas que propuso la izquierda a principios del siglo XX. La izquierda marxista, Gramsci propuso el debate sobre, habló sobre el debate cultural y habló sobre el debate sobre la hegemonía y habló acerca de cómo, discutió acerca del relato y todo. La derecha en Europa se ha apropiado de estos relatos, de estas historias, de estas teorías y las aplica. Y las puede aplicar, entre otras cosas, porque como manejan los medios de información, pueden tener mucha injerencia en la construcción de relatos. Sí, y en México, híjole, tenemos una estructura de medios potentísima que además podía fabricar relatos, pero rapidísimo, y no está funcionando. Estamos empezando a ver a locutores que están muy desesperados, a líderes de opinión que sienten que ya no están encabezando a las masas, ¿no? Y eso también es un cambio importante que se está reflejando en este proceso, ¿no crees? Totalmente, y además que se creen incluso, porque así han operado muchas veces la línea ofensiva de la propia oposición. Ayer López Dóriga pendejeando, o sea, estoy de acuerdo con el diagnóstico, pero pendejeando a Marco Cortés ahí en un tuit. Vemos ahí a la oligarquía, Claudio X González. Pocas veces hemos visto a López Dóriga diciendo verdades. Claudio X González pasando lista, la oligarquía totalmente presente e intentando construir estos relatos. Los medios corporativos están en franca crisis. En algún momento intentaron utilizar esta estrategia, al menos eso fue visible durante la pandemia, de tratar de invitar o hacer que medios internacionales cubrieran la nota, influyeran para tratar de, con el prestigio supuesto de medios internacionales, tratar de influir en la narrativa, pero no lo han logrado. Esto nos habla de la politización de las personas. A ver, la caricatura de la hiperpolarización, ¿es eso una caricatura? Incluso en las... Eso no nos parece. No hables mal de las caricaturas. No hables mal de las caricaturas. Yo soy muy fan de esas caricaturas. Yo creo que es el fracaso de los medios corporativos. Y no solo crisis. O sea, yo creo que ya es fracaso. Porque esto de la reforma es la comprobación de algo que ya se había visto, que lo vimos en junio. O sea, la gran muestra del fracaso es los resultados de las elecciones de junio. Si lo comparas, por ejemplo, en esa manifestación que hubo en los 90s de la Marcha Blanca, que fue impresionante y que fue básicamente promovida por los grandes medios. Pero vamos a hacer una pausa muy, muy, muy breve y vamos a seguir platicando aquí con Juliana Tilano. No se vayan. Seguimos aquí en Estación Averno y estamos platicando ni más ni menos que con Juliana Tilano sobre la reforma judicial, cómo los medios han tocado el tema de la reforma judicial, cómo han reaccionado las redes alrededor de la reforma judicial. Y bueno, creo que te interrumpimos. No, lo que decía o lo que iba a terminar de decir
es que se ha planteado una caricatura por los medios corporativos de que la gente está enojadísima y polarizada. Sin embargo, en el espectro general de la población, yo lo que veo es que, por supuesto, hay gente muy obradorista, hay gente muy antiobradorista, pero la mayoría o la gente que está no quiero decir en el centro, sino en el espacio que falta, pues es gente también consciente y que hace sus valoraciones. Y decía hace rato, puede estar en contra de algún detalle de la reforma, pero en lo general está a favor. Y por eso no va a salir. Y por eso no tienen ecos los medios corporativos, porque ellos construyen su narrativa en función de este México hiperpolarizado. Entonces creen que hay un gran polo del 50% de gente en contra y que esa es su audiencia, pero en realidad esa no es su audiencia. Puede ser que quien vaya manejando escuche y crean que esa es una audiencia fe, leal, pero realmente nada más está ahí y le puede cambiar o no puede escuchar. Y eso nos habla justo de la falta de resonancia que tienen estos medios, de la crisis que tienen, porque han fallado sistemáticamente en todos sus diagnósticos en torno a lo que es la política y lo que es el México actual. Ya ni hablar de quienes decían que Xóchitl Gálvez iba a ganar, ¿no? Ahora, no es un debate de matices, es una cuestión de fondo. Revisar si están en crisis o si han fracasado. Yo creo que están en una crisis profunda y eso los hace cometer múltiples errores. Pero el andamiaje, el aparato, ahí está. Y sigue teniendo un potencial de penetración enorme. Ya no está intacto. No está intacto. Porque todavía empezando el sexenio estaba intacto. Está intacto, sí. Estaba intacto, ya no está intacto. Y no solo eso, sino que ya no, es decir, ya perdió la influencia, el rango de potencia que tenía, ya perdió una parte muy importante de su penetración en la sociedad. Entonces, sí, está en una crisis muy importante. Sí es importante, pienso yo, definir que el desastre no es total. Se pueden rehacer y se pueden reconstruir. Lo que les están fallando son los relatos, les está fallando la narrativa, les está fallando que ya no tienen el pulso de la sociedad, les está fallando que están disociados de lo que está ocurriendo en el país, ¿no? Pero los aparatos, el andamiaje, todavía lo tienen. Sí, y les está fallando, no les está fallando, les está funcionando muy bien el total desprestigio que tienen. Eso les está funcionando muy bien para que ya no les crean. Porque mucha gente puede seguirlos escuchando. Sí, yo escucho, yo veo algunos programas de los medios corporativos. Es importante enterarse de qué están hablando. Y algo más interesante es que todo esto ha sucedido sin que el gobierno le quite dinero a los medios corporativos, es decir, les sigue... Les ha quitado. Les ha quitado, pero por ahí no ha sido la estrategia para que estén en crisis. Le sigue dando muchísimo dinero. Claro, o sea, sin eso, los medios están en crisis. Entonces no es una cuestión presupuestal de que es que el gobierno nos está asfixiando, sino es un tema de credibilidad. Y es una crisis del modelo de negocios que tenían. Sí. Y es una crisis también por el hecho de que la gente cambió de plataformas para enterarse. Sí, claro. La crisis del modelo de negocios es muy fuerte. Yo alguna vez hice una investigación sobre los programas cómicos de Televisa y lo que me llamó la atención, así me provocó una crisis severa, es que todos los programas estaban hechos con una lógica que era implacable. Buscaban sacar lo más posible invirtiendo lo menos posible. Entonces la producción era infame y supongo que ocurría y se veía infame. Supongo que ocurría lo mismo en noticieros. No invertían en guionistas, no invertían en en disfraces, no invertían en nada. Es decir, sí agarraban a cómicos muy talentosos y los exprimían todo lo que podían. Y después los desechaban. Y de eso, lo que es increíble es que eso, por supuesto, que le pasa factura. Sí. A estas empresas. Ese modelo de negocios, de invertir $1 y sacar 10,000, ya no fue. Y además porque no se han dado cuenta del cambio cultural, es decir, no solo es político, porque no es que toda la barra, o sea, Televisa y los medios corporativos están en crisis y no es que dependan únicamente
de su barra de opinión. No han entendido el cambio cultural porque siguen pensando como lo pensaba Azcárraga Milmo, que es una televisora para jodidos, como decía, que hacían ese tipo de televisora. Tú comentaste hace unos días en Twitter que no te latía la forma de hacer humor de el humor de Héctor Suárez. Héctor Suárez nunca me gustó. Pero justo ese humor estaba encaminado a una forma, a un proceso cultural de una época. Sí, claro. Y siguen pensando que es la misma gente la que ve los medios. Disculpen que meta este tema sobre la mesa, pero yo no lo veo, pero sé de qué se trata. El hecho de que este programa de la Casa de los Famosos tenga un problema de crisis también es porque siguen pensando, no les sigue quedando claro cómo es la cultura actual mexicana. Siguen pensando que es homófoba, machista, tonta, jodida, y no es que no haya esas expresiones, sino que ha cambiado y no les ha interesado saber cómo es ahora y cómo plantear los nuevos contenidos. O sea, culturalmente no han entendido qué está sucediendo con México, ¿no? Oye, Julián, y volviendo a la reforma y a los medios y a las plataformas sociales, supongo que después de la aprobación de la reforma, la oposición va a seguir intentando lo mismo, voltearla, echarla para atrás, no sé, van a seguir intentándolo. ¿Tú cómo crees? Dos preguntas. ¿Cómo crees que lo van a intentar en los medios y en las plataformas sociales? ¿Y qué respuesta tendría que haber del movimiento de la 4T para tratar de nulificar esta narrativa que van a empezar, que han estado tratando de manejar, ¿no? Lo de la carrera judicial, lo de que cualquiera va a poder llegar a ser ministro con esta reforma, hasta los excesos de que se acabó la república, se acabó la democracia, va a ser una monarquía, va a ser el autoritarismo. Vimos ayer esta foto, que sí es muy impresionante, de Claudia Sheinbaum frente al colegio militar, ¿no? Sí. Que es impresionante, pero que pues, es Claudia Sheinbaum frente al colegio militar. Bueno, ya estaban diciendo que era Hitler, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer la oposición? ¿Qué narrativas va a utilizar? ¿Y qué tendría que hacer la 4T para poder resistir ante estas campañas que va a haber? Yo las que veo que están impulsando, y básicamente es el eje que creo que van a marcar, es señalar que hay un México autoritario en sus distintas matices. El más estridente va a decir que estamos en un gobierno imperial, y el liberal más rancio va a decir que hay tintes dictatoriales, pero más leves el imperial. No más, digo, más extremos, los más estridentes, y el liberalismo rancio va a decir que tonos dictatoriales, pero esa va a ser la consigna. Van a tratar de decir que es el país de un solo hombre, que es la autocracia, que es el régimen totalitario, y ahí van a tratar de contener la narrativa. Ya no se van a meter en las minucias, porque ya es un tema pasado el de cada una de las cosas que se van a reformar, porque ya se votó. Sin embargo, van a tratar de construir esa narrativa. ¿Y cuál sería? No la resistencia, porque no estamos agazapados, no estamos hacia atrás, pero la contranarrativa, pues simplemente mostrar que es un triunfo del pueblo, y en realidad es eso, es un triunfo del pueblo lo que vivimos. Es decir, a veces siento que entramos en un juego de ofensiva todo el tiempo, más bien defensiva todo el tiempo, cuando vamos ganando en realidad 20-0. Sí. Hay otra cosa que creo que habría que hacer. Yo creo que tienes toda la razón. 20-1. 20-1, vale. Metimos un autogol con Juves. Pues sí. Está muy bien lo que estás planteando. Yo creo que sí hay que plantear que es un triunfo popular. Es por lo que votaron 35.9 millones de ciudadanos y se consiguió. Y eso es muy importante. Pero yo creo que también habría que explicar, porque hay mucha desinformación del otro lado, ¿no? Es decir, lo que habría que hacer es una jornada informativa en serio. A ver, ya votamos, ya aprobamos, y es esto lo que aprobamos. Lo que educar a la oposición. Pues sí, mira, imagínate, yo me imagino que es pedagógico, ¿no? Sí, claro. Hay una parte que tiene que ser pedagógica. Yo propondría, entre otras cosas, hacer un diálogo con los trabajadores del Poder Judicial. Es decir, yo plantearía un cursito que sea reforma judicial para trabajadores del Poder Judicial. Y eso contribuiría muchísimo a liberar tensiones, a resolver tensiones. Ahora, hay una cosa que me preocupa
de lo que va a ser la oposición. Sin lugar a dudas van a manejar este discurso maniqueo, ¿no? Y falso, y delirante de que estamos ante un imperio y un sistema autoritario, cuando en realidad es un triunfo democrático lo que se está viviendo. Pero fíjate, hay una coyuntura que se abre que a mí me parece delicada. En los próximos 6 meses va a haber un periodo en el que no se van a elegir los jueces, no se va a cambiar algo. Es decir, va a seguir esta misma Suprema Corte en funciones durante varios meses. ¿Te imaginas lo que pueden hacer en materia de guerra sucia en 6 meses? Pueden decretar lo que quieran, decretar la disolución de la nación, pueden decir, imagina, la Suprema Corte declara que tal, pueden echar tal. para atrás la reforma. En su Intentarlo, sí, claro. Es decir, en su instancia lo pueden hacer, sin legitimidad, sin apoyos concretos. Esto no se puede que no se traduzca en hechos, en decisiones ejecutivas, lo que tú quieras, pero son las dos cosas. Y entonces a mí sí me preocupa, sí, que nosotros no estemos pendientes de qué van a hacer ellos. Y el contraataque judicial se va a recrudecer. Digamos, es un batallón que hizo guerra judicial durante 6 años, que ahorita está arrinconado, pero se va a gastar todo su arsenal en 6 meses haciendo planteamientos muy agresivos, ¿sí? Y con el apoyo de medios. Yo esto es lo que preveo. ¿Tú crees que sea posible? No, lo van a intentar, por supuesto. Y algo que mencionabas, que estoy de acuerdo, es que van a intentar detener la reforma operativamente en el propio Poder Judicial, hacer de la vida imposible, etcétera, ¿no? Todo lo que ya conocemos, sí se tiene que ser una operación cicatriz en ese momento. Yo, la jugada que veo de la oposición, además de esa, que tal vez soy muy optimista y creo que no va a tener grandes resultados, van a estirar la narrativa, pero no creo que logren judicialmente un retroceso, es decir, ya incluso simbólicamente ganó la 4T el día de ayer. Escuchaba, no sé si vieron, la periodista Nancy Flores compartió un Zoom donde estaba Claudia X González hablando, muy de capa caída, etcétera. Pero yo lo que identifiqué entre líneas es que en realidad lo que van a intentar hacer es construir un partido. O sea, siento que ese va a ser la jugada política viable que tienen, más razonada, más allá de la intentona que van a hacer en medios y en el Poder Judicial. Ahora, también es cierto que si los medios corporativos siguen intentando ser los portavoces de la oposición y del Poder Judicial, pues ya no es tan sencillo, sabiendo que no vas a tener a tus amigos en la Suprema Corte de Justicia, se la van a pensar más veces. Hay que ver incluso la línea discursiva de Salinas Pliego antes y después del 2 de junio. Antes era un estridente, era un tipo deleznable, y después del 2 de junio le bajó. Sigue siendo un tipo deleznable. Totalmente, pero ya lo hace con más cuidado, ya no se le va con todo, porque sabe que pues el Poder Judicial ya no va a estar a su favor. O sea, él perfectamente sabía, como sabíamos todos, que la reforma judicial se iba a aprobar. Entonces también vamos a ver incluso cautela. Estamos en un cambio de régimen y vamos a ver una reconfiguración. Puede ser muy optimista la visión, pero hay que tener cuidado y hacer ese trabajo pedagógico, coincido totalmente, y la operación cicatriz, que creo que ahí van a tratar de reventar, porque al final, ¿qué quieren conseguir? Construir el relato de que la reforma política es una porquería, que no funciona, que no sirve. Ya ven, no funcionó, ya ven, miren, les dijimos que van a tratar de estar deteniendo el cauce propio, ¿no?, de la reforma. Oye, de hecho, Televisa, pues ya tienes rato que está tímidamente, pero está intentando abrir ciertos espacios, ¿no? Como para lavarse un poquito la cara, ¿no? Sí, desde el 2018 vimos cómo hubo cambios y ahora otra vez hacen su juego también, ¿no? Y en la medida en que no es una concesión a la 4T, claro, es una concesión al cambio cultural del que estamos hablando. Entender que México no es un país de hombres heterosexuales, blancos, liberales, pues es un error, ¿no? O sea, tienen que entender que México no es eso. Ni siquiera es una concesión de parte de Televisa, es
pues están viendo cómo están perdiendo... Lo que se llama control de daños. Exacto. Es un Sí, intento sí, de sí. control de daños. Y que pasa por los negocios. Así es, por supuesto. Ese es Así el de sencillo. de todo para ellos. ¿Qué ves tú hacia adelante? En menos de 3 semanas ya vamos a tener un presidente. ¿Y qué ves tú? ¿Cuáles son tus expectativas? Pues en primer lugar, en lo de la reforma judicial en particular, pero en general, en todo. en primer lugar quisiera contestar a quienes han señalado que López Obrador le estaba dejando un problemón a Claudia Sheinbaum, incluso dentro de gente cercana, a la 4T, digamos simpatizante. simpatizante, No tanto. sí, es la forma más precisa. Y no es así, es decir, ya hablamos sobre... Eso es no ver más allá de sus narices. Claro, ya hablamos sobre la necesidad de que el presidente siempre tuvo en la mente de una reforma. Tampoco la puedes hacer cuando quieras, hay cálculos políticos. Y obviamente la vas a hacer cuando, y pocas veces sucede, tu bono democrático lo alcanzas a estirar tanto, y ni siquiera lo estiras porque te lo da la gente y promueves ahí, y además lo haces en tu gobierno. O sea, simbólicamente la gente está entendiendo que esta reforma es en el gobierno de López Obrador. Entonces, cuando entre Claudia Sheinbaum, la reforma sí va a operar, que en realidad va a ser hasta el próximo año, pero fue algo que se discutió en el gobierno de López Obrador y que te va a servir sobre todo, y algo que ha hablado mucho el Fisgón, para impedir cualquier intentona de lawfare, de golpe blando, porque nos guste o no, pues Claudia Sheinbaum no tiene, al menos en este momento, ese arrastre popular que tiene López Obrador. Ese blindaje que le da el apoyo a López Obrador también es un blindaje ante cualquier intentona de golpe blando, de lawfare, y con Claudia Sheinbaum, si no tiene ese poder judicial democratizado, pues puede tener esa debilidad, ¿no? Entonces, en primer lugar, yo creo que fue un acierto, creo que le ayuda más a Claudia Sheinbaum, y sí veo un México del segundo piso, pero sobre todo de reafirmar lo que se ha hecho. Hay muchas cosas que comenzó López Obrador que en realidad no son muy visibles todavía. Pienso en la infraestructura, que como tal todavía no está como en su esplendor, pero eso va a impactar en el PIB totalmente. O sea, el tren transoceánico va a tener impacto. Vamos a ver transformaciones económicas. El día de hoy, quienes esperaban que el peso iba a devaluarse, al contrario, se apreció el peso frente al dólar, y vamos a ver, yo creo, 2 puntos: una economía más sólida. Yo que compré dólares ayer. Una economía más sólida y una sociedad más politizada en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Sí le veo el 2.0 a su gobierno. Yo estoy muy, muy contento. Sí, más politizada. Más politizada, totalmente. O sea, en un proceso en ascenso, pues, ¿no? O sea, totalmente. Lo vimos con las visualizaciones que tuvo el canal del Congreso. O sea, estuvimos presentes, ¿no? ¿Y no van a intentar impedir la toma de posesión? Pues no creo, porque mira, además a la gente de derecha como que les da ñañara salir a la calle. Esto lo hicieron porque creen que les van a quitar el trabajo, y no es así. Pero los de derecha lo ven mal, no van a salir a movilizarse. Y además porque yo creo que sí está el relato muy anclado que se ganó a la buena, que fue democrático. Incluso qué bueno que no fue con 85, sino con 86, para que no te quieran regatear un voto. O sea, está un 0.3. O sea, está totalmente... Hay legitimidad de la propia presidenta también dentro del propio liberalismo rancio. Para su percepción, ven diferente a Claudia que a López Obrador, ¿no? Entonces lo ven como pues, la científica, la doctora. Entonces... Sí, porque en el anti-López Obradorismo hay mucho de racismo y de clasismo. Totalmente. Que yo creo que con Claudia ese elemento, habrá otras cosas por las cuales van a estar en contra. El machismo no, es una de esas, enorme. Pero el clasismo y el racismo no creo, por lo menos no tanto. Pues. No tanto. La doctora habla inglés, estudió además física, porque no es lo mismo un doctor en sociología que una doctora en física, ¿no? Estudió en la Universidad de Estados Unidos. Además. Sí. Pero fíjate, sí es importante, yo creo que sí tenemos que cuidar los relatos que se van a construir, ¿no? Es decir, a mí me parece que parte del debate se va a dar alrededor de las narrativas, ¿no? Y lo que tú estás señalando ahorita es muy importante. Sí hay una narrativa, está instalada en la gente la idea
de que esto es un proceso realmente democrático, sí, pero yo sí creo que van a buscar construir como de lugar la idea de que estamos ante un régimen autoritario, totalitario, Vamos para allá. Que sigue gobernando López Obrador, que está siempre detrás. Sí, lo importante es dar, no se va a retirar, lo importante es dar la batalla. ¿Cuánta tinta se gastó para decir que López Obrador se iba a reelegir? Más de un año fácil. No, 5 o 6 años. Es decir, todavía en el año pasado se estaba diciendo manejando, es que se va a reelegir y lo que está haciendo. Sí, todo el sexenio. Y ojo, toda la narrativa de que Claudia, deslíndate de López Obrador, sigue manejando esta idea. López Obrador no va a dejar el poder, está detrás de Claudia, es el que va a manejar los hilos del gobierno de Claudia Sheinbaum. Es la misma narrativa. Empezó hace 6 años, fue muy intensa durante 4 años, digamos, y ni siquiera ahorita la están soltando. Bueno, esta idea de que por qué le dejó este problema, que incluso simpatizantes Es parte de lo mismo. de la 4T manejaron en estos días, es parte de lo mismo. Pues es que es pensar que, incluso es una visión muy misógina pensarlo así, pero no sé, al final no se está sosteniendo, pues. O sea, lo que quería decir es que sí hay que dar la batalla y que afortunadamente, pues la verdad nos da la razón. Es decir, estuvieron 5 años sosteniendo que iba a haber una reelección y no sucedió así. Entonces, ¿qué hacen? Inmediatamente construyen otra narrativa y hasta donde tope. Se cae inmediatamente. O sea, va a haber una tensión total todo el sexenio y pues sí hay que dar la batalla, pero también hay que nosotros proponer las narrativas, es decir, no contraatacar, sino nosotros marcar la narrativa y marcar la agenda. Algo que hizo López Obrador desde el principio. Recuerdo que en marzo del 2020, los momentos más complicados de la pandemia, la oposición con mucho orgullo salió a decir, López Obrador ya perdió la agenda en los medios, y no fue así, nunca sucedió. Entonces, tratar de construir la agenda totalmente. No, cada mes sucedía algo que decían, este es el final del sexenio. Sí. Era la Ayotzinapa, la Ayotzinapa de López Obrador. Sí. Llegaron a decir en marzo de 2020. Pero sí hay que dar todo el tiempo la batalla discursiva e ir construyendo la narrativa. Y al final, a ver, que no se entienda que construir la narrativa es sentarse un grupo de personas a pensar la maroma. Sí. No, es Ni salir... que se crea que construir la narrativa es mentir. Exacto, es salir a la calle, estar con la gente, participar con la gente y saber qué es lo que está pensando la gente, y eso exponerlo y eso mencionarlo, obviamente en contrasentido con lo que está diciendo la oposición. Pero lo que tú estás diciendo es muy bonito, es muy importante, pero implica una épica. Implica la épica de un movimiento. ¿Una épica o una ética? Las dos. Por eso es la cuarta transformación. Implica realmente una épica es la épica de un movimiento social. Sí. Lo puedes hacer cuando hay movimiento social. Así Si no hay es. movimiento social, no hay manera de hacer eso. Y lo que sí es un hecho es que estos señores tendrán todos los medios, pero sí han perdido el contacto con la población. Y es curioso, yo pienso que podrán mantener contacto con su audiencia, pero ya no tienen contacto, ya no tienen el sentir del pueblo de México. ¿Lo tuvieron alguna vez? Sí. ¿Cómo no? Te he puesto lo que quieras, es decir, en tiempos, incluso en tiempos de Díaz Ordaz, de Echeverría. Bueno, por supuesto que lo tuvieron en tiempos, por ejemplo, de López Mateos. En el tiempo de López Mateos, la televisión reflejaba el sentir de la sociedad, era muy fiel a todo esto, y era una sociedad priista. Ya esto empieza a cambiar en tiempos de Díaz Ordaz. El quiebre se da en el 68. Y es que estaban anclados al relato posrevolucionario literal de la revolución. O sea, traían todos los íconos de la revolución, igual que, es que pues Televisa era el brazo mediático del prismo y justos fueron construyendo hasta el quiebre del 68. Y ahora, pues los medios corporativos no se han querido incorporar al relato cultural que está en México. O sea, ellos van como en otra vía y por eso no coinciden, por eso la gente pues simplemente no comparte su opinión. Pero fíjate, esto te habla básicamente que siguen siendo de alguna manera, como dijo el Emilio Azcárraga, el tigre, siguen siendo soldados del PRI. Ya no son soldados del presidente, pero fueron soldados del PRI durante mucho tiempo y eso no se lo da. Incluso cuando se convirtieron, cuando empezaron a ser mariscales de sí mismos
y que empezaron a ser los que manejaban las grandes empresas y a fabricar presidentes, ¿no? Es decir, todo eso ya fue. Así es. Yo creo que eso es lo más importante y es lo que no quieren entender, o a lo mejor lo entienden, pero no quieren aceptar lo que es que México ya cambió, pero ellos se niegan a cambiar. Y están ahora metidos dentro del Poder Judicial, ¿no? Que también es el poder que se niega a cambiar. Para mí el Poder Judicial en este momento es o sea, si yo tuviera como que describir qué significa el PRI y qué ha significado en toda su historia contemporánea, diría que el Poder Judicial. Es decir, el Poder Judicial estaba en 1989, por decir algo, y México está en 2024, es decir, no cambió, o sea, ahí está todo el prismo, está en la corrupción, la caricatura que uno se hace de qué significa, lo que hacía Ríos, ¿no? Cómo personificaba a los priistas, están ahí en el Poder Judicial. Es el último reducto de eso. Es el último reducto. Ya lo perdieron. Penúltimo. ¿Los medios? Los medios. Otros reductos son los medios, son de otra manera, no son los que dibujaba Ríos, pero yo sí estoy convencido de que se sigue siendo un reducto importante del viejo régimen. Y está en crisis. Está en crisis. O sea, ya perdieron el último que tenían dentro de los poderes de la Unión, que les quedaba. Falta el de fuera, faltan los de fuera. Y fíjate, en ese sentido es interesantísimo que haya salido el otro día Pedro Ferriz de Con a decir, y nosotros tenemos un aliado estratégico que nos está llegando. Es el narcotráfico. Yo me quedé así de... Hasta la chava que estaba ahí le dijo, ¿en serio? O sea, yo pensé que era una versión trucada, porque nadie puede decir eso. Pedro Ferriz, claro que puede decir. Lo peor es que lo piense en serio. Si dice que todos los votos a favor de Claudia se los cambiaron y eran originalmente a favor de Xochitl, ya puede decir cualquier cosa. Es que hablamos de la oposición y además dentro de la oposición pues está la extrema línea, que es la gente más absurda, que es personajes como este tipo, que de alguna forma sí es muy peligroso lo que dicen, pero siempre ayuda a mantener el centro de la razón, que se vea quién tiene la razón y quiénes son los loquitos que están ahí pero hablando. Fue un líder de opinión importantísimo. En el 2006 contra todo con López Obrador. Es que está la extrema derecha y la extrema locura. Así es. Pues Julián Atilano, muchísimas gracias. No, muchas gracias. Fue muy interesante. Pasó muy rápido el tiempo. Además se fue muy rápido. Muchas gracias y como siempre un gusto y a la orden. Perfecto, muy bien. Y a ustedes muchas gracias. Este fue otra parada más de Estación Averno. Nos vemos en la próxima. Altos mandos del Poder Judicial ganan casi 40 veces más que un trabajador afiliado al IMSS, reveló Elizabeth García Vilchis en conferencia de prensa mañanera. Retomar esta información es más que necesario, pues los recursos provienen del erario público, es decir, lo pagamos las y los mexicanos. Además, de aquí podríamos darnos una pista sobre por qué tanta oposición a la reforma que, entre otras cosas, plantea austeridad y eliminación de privilegios. Veamos. Un ministro tiene un sueldo mensual de 297,403 pesos. Goza además de un aguinaldo de 586,092 pesos y una prima vacacional de 95,000 pesos. También tienen gastos de alimentación en restaurantes con 723,690 pesos anuales. Un pago por riesgos de 649,000 pesos anuales, estímulo por antigüedad de 1,000 pesos anuales y un derecho a 2 vehículos blindados. El costo por cada vehículo supera los 3 millones de pesos. Y para que no gasten en gasolina, se les dan 22,000 pesos mensuales. ¿Pensaste que era todo? Todavía faltan las prestaciones. Apoyos para medicamentos de 189,000 pesos, apoyos de lentes de 3,100 pesos anuales por cada uno, pago de defunción por más de 1,000,000 de pesos, ayuda de gastos funerales 30,000 pesos, seguro de vida institucional 12 millones de pesos, seguro de gastos médicos mayores por 30 millones de pesos. Además, disfrutan ilimitados gastos de avión, hospedaje, alimentos, viajes oficiales al interior de la República y al extranjero.
También cuentan con apoyo para servicio de peajes en autopistas, ilimitado. En total, un alto mando del Poder Judicial percibe alrededor de 792,000 pesos mensuales. Esto es el triple de lo que gana el presidente y 37 veces más de lo que gana un trabajador promedio afiliado al IMSS. ¿Y tú qué piensas sobre estos privilegios? ¿Crees que tengan algo que ver con la oposición a la reforma al Poder Judicial? Te leemos en los comentarios.